Buenos días, niños. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. El tema que vamos a tratar es el sistema óseo, pero específicamente vamos a tratar todo lo que se refiere a los tipos de huesos y los huesos que comprenden diferentes partes de nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces empezaremos hablando de los tipos de huesos. Bueno, los tipos de huesos, como vemos en la imagen, son de diferentes formas y tamaños. Tenemos los huesos largos, los huesos cortos, los planos, los irregulares y los sesamoides. Enseguida veremos cada uno de los tipos, cuáles son sus características y en dónde se encuentran. Muy bien. Los huesos largos. ¿Qué son los huesos largos? Bueno, lo que indica estos huesos tienen la característica de poseer una longitud predominante, a diferencia de la anchura y el espesor. Estos huesos se caracterizan también por ser fuertes y densos, como por ejemplo tenemos los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. En las extremidades superiores vamos a ver el húmero, el radio y el cúbito, incluyendo las falanges y los metatarsianos. En los huesos de las extremidades inferiores, la característica de los huesos largos lo podemos encontrar en el fémur, en el peroné y la tibia. De igual manera, en los metatarsianos y en las falanges. Muy bien, enseguida veremos lo que es los huesos cortos. Estos huesos se trata de que tienen las tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Prácticamente estos huesos tienen la forma de un cubo. La característica de estos huesos es que proporcionan estabilidad y permiten unos movimientos con más facilidad. Estos huesos los encontramos tanto en el pie como en las manos. En el pie son los tarsianos y en las manos serían los carpianos. Ahora vamos a hablar de los huesos planos. Estos huesos planos se caracterizan porque tienen el ancho y el espesor más notorio que la longitud. Esto suele constituir el marco de distintas cavidades corporales. Por ejemplo, vamos a ver este tipo de huesos en la estructura ósea de nuestra cabeza y también de nuestra caja torácica. En otro lugar que vamos a encontrar es en la pelvis. La función de estos huesos es proteger. ¿Qué es lo que protegen? Protegen los órganos internos y también proporcionan espacios o áreas más amplias ¿para qué? Para la unión de los músculos. Los huesos irregulares. Esta es una de las categorías que eh, que no puede incluirse en los otros tipos de huesos que hemos visto. No pueden estar dentro de lo que son los huesos largos, ni los huesos cortos, ni los huesos planos. Estos huesos se les denomina irregulares porque, como su nombre dice, tienen una forma irregular, lo que impide que lo podamos clasificar en los anteriores mencionados. Uno de estos huesos irregulares los encontramos en las vértebras, es decir, en la columna vertebral. ¿Y qué hace la columna vertebral? Protege lo que es la médula espinal. También lo encontramos en la pelvis. La pelvis está compuesta por tres tipos de huesos y esto es el pubis, el ilión y el isquión. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de la pelvis? Es proteger la cavidad, los órganos que se encuentran en la cavidad pelviana. Muy bien. De estos cuatro tipos de huesos, también nosotros tenemos un hueso que es muy particular en su forma y esos huesos se llaman sesamoideos. ¿Qué son los huesos sesamoideos? Los huesos sesamoideos son aquellos que están incluidos dentro de los tendones. Estos pequeños huesos tienen la forma redonda habitualmente y se encuentran donde en los tendones tanto de la mano como de las rodillas y los pies. La función de estos huesos sesamoideos es proteger los tendones del estrés, es decir, del excesivo trabajo que se le da a los huesos.
y el deterioro, el desgaste a través del uso excesivo de los huesos. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los huesos más importantes o más conocidos que son sesamoideos es la rótula. La rótula también tiene otro nombre que es patela. Entonces, tenemos como ejemplo el hueso de la rótula, que es un hueso sesamoideo. Bien, continuamos entonces con la división para el mejor estudio del esqueleto humano. Se hizo de la siguiente manera. Vamos a hablar primeramente de lo que es el esqueleto axial y posteriormente hablaremos del esqueleto apendicular. En las imágenes podemos apreciar, ¿no?, la diferencia de lo que estudia el esqueleto axial, que generalmente es la estructura de la cabeza, la columna vertebral, la caja torácica y el esqueleto laringeo. Sin embargo, en el esqueleto apendicular vamos a ver lo que es la cintura escapular, que está comprendida por los huesos superiores y también por los huesos de los miembros superiores, la cintura pelviana y los miembros inferiores. Entonces empezaremos a hablar sobre el esqueleto axial. Bien, el esqueleto axial se distribuye alrededor de ¿qué? Del eje central y vertical del cuerpo. Está formado por ¿quién? Por el tronco, la cabeza, y estos a la vez incluyen el estudio de los huesos del cráneo y la cara. También vamos a incluir dentro de este estudio los huesecillos que comprenden el oído medio, el cuello, la caja torácica y también la columna vertebral. El esqueleto axial encierra y protege los órganos vitales. Dentro de esos órganos vitales tenemos al cerebro, los pulmones y el corazón. Los huesos de la estructura ósea de la cabeza. Primeramente, vamos a hablar sobre dos tipos de huesos, los huesos craneales y los huesos faciales. Enseguida hablaremos sobre los huesos craneales. En la imagen podemos apreciar los huesos craneales. En la región craneal consiste de 8 huesos. Estos huesos están divididos de la siguiente forma. Los dos temporales que se encuentran en la parte baja del oído. Después los parietales, un frontal que es el más conocido como la frente, ese es el frontal. Un occipital que está en la parte posterior del cráneo. El etmoides es el hueso que va a formar lo que es el tabique nasal. También tenemos un esfenoides que se encuentra en la base del cráneo. Tanto el hueso etmoides como el esfenoides son huesos que se encuentran en la parte interna del cráneo. Entonces podemos ratificar de alguna manera que los huesos visibles son los temporales, los parietales, frontal, el occipital. Y los huesos que no vemos a simple vista son el etmoides y el esfenoides. Ahora hablaremos de la función que tiene el cráneo. Bien. Una de las funciones vamos a nombrar. La función que tiene el cráneo es de proteger de golpes y lesiones. ¿A quién? Al cerebro, garantizando de esta manera que el sistema nervioso no pueda sufrir ningún tipo de daño a lo largo de la vida del ser humano o de la persona. Entonces, por ende, tenemos que sacar de conclusión que el hueso del cráneo es uno de los huesos más duros de nuestro cuerpo. Posteriormente vamos a ver el esqueleto facial. Bien, el esqueleto facial se consideran los siguientes huesos. Tenemos dos palatinos, como vemos en la imagen, un vómer que se encuentra por la nariz, el hueso cigomático malar. También tenemos maxilar inferior y maxilar superior. Pero recordemos que el maxilar inferior también es conocido como mandíbula y el maxilar superior es únicamente conocido como maxilar. También tenemos dos nasales,
Un lacrimal, el otro nombre del que se conoce al hueso lacrimal es como unguis. Dentro de la nariz está también lo que es el cornete inferior. Entonces, ¿cuál es la función de los huesos de la cara? Generalmente los huesos de la cara tienen una función estructural, es decir, dar forma al rostro, incluyendo que los conductos que atraviesan, como por ejemplo las fosas nasales que comunican las distintas cavidades entre sí. En el caso del conducto lacrimal, que une las órbitas oculares con la nariz. Muy bien, entonces no olvidemos que la función principal de los huesos de la cara es una función estructural para dar forma al rostro. Bien. Ahora, los huesos del oído interno. Estos huesos son los huesos más pequeñitos que tenemos en nuestro organismo. Se encuentran, como bien dicen, en el oído interno. Estos huesos se encuentran dentro de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ya? Se encuentran entre tres huesos más pequeños del cuerpo humano. ¿Y cómo se llaman estos tres huesos? Bueno, uno es el martillo, el otro es el yunque y el otro es el estribo. Estos tres huesos se articulan entre sí. ¿Para qué? Para transferir las vibraciones de la membrana timpánica al oído, es decir, para que podamos escuchar los sonidos que se emiten en nuestro entorno. Bien, ahora hablaremos sobre la caja torácica. Recuerden que estamos hablando de la parte del sistema óseo axial. Muy bien, la caja torácica está formada ¿por quiénes? Por la costilla y el esternón. Las costillas, ¿no? Y el esternón hacen que protejan y brindan un sitio, o protejan a quiénes? A los órganos vitales, tales como es el pulmón y el corazón. Por otro lado, también esta parte hace que se haga un espacio donde se puedan unir los músculos que participan en dónde? En la respiración y movimientos de los miembros superiores. Muy bien. El esternón consta del manubrio que estamos viendo, que es la parte superior del esternón. En la imagen lo pueden ver. Después comprende el cuerpo del esternón, que es la parte plana, es lo que nosotros llamaríamos como si fuera el pecho. Y de ahí viene la parte final del esternón, que es el apófisis sifoideis. Entonces, esa es la parte final que prácticamente va a llegar en la boca del estómago. Al tocarnos vamos a sentir como que tenemos una pequeña punta ahí. Ese es el final del esternón. Muy bien. Entonces, ¿cómo están compuestas las costillas? Las costillas tenemos de la costilla 1 a la costilla 7 se le denomina costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque estas están unidas directamente al esternón, ¿no? Después tenemos las costillas de la costilla 8 a la costilla 10, tenemos las costillas falsas. Estas costillas ya se les denomina falsas porque no están unidas directamente al esternón. Estas costillas se unen primero a un cartílago y posteriormente se unen a la parte baja del esternón. Existen también las costillas falsas. Estas costillas falsas están unidas ¿a qué? A la columna vertebral únicamente y no se unen por ningún punto al esternón. Entonces, estas no se apoyan definitivamente en el esternón. Muy bien. Como dijimos entonces, ¿cuántas costillas vendrían a ser? Serían 24 costillas en total, porque son 12 pares. Muy bien. Entonces, continuaremos. Recordemos que la función de la caja torácica es la protección de los órganos vitales, como es el corazón y el pulmón. Muy bien, hablaremos entonces de lo que es la columna vertebral.
La columna vertebral, recordemos que consta de 33 vértebras durante la época de la niñez. Posteriormente, cuando la persona va creciendo, va desarrollándose, en la adultez va a tener aproximadamente 26 vértebras. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las vértebras en la región sacrocoxal se van a unir y van a formar un solo hueso, lo cual va a evitar de que esta manera sean las 33 vértebras que fueron inicialmente en la niñez. Bueno, entonces diremos, ¿qué es la columna vertebral? La columna vertebral es un conjunto de huesos, por su tipo que serían huesos cortos. Muy bien. Entonces, estos huesos recorren toda la espalda desde arriba hasta abajo y permiten que el cuerpo se mantenga en una posición vertical. Es lo que nos da la característica de ser bípedos. Bien, está conformado, como dijimos, de 33 vértebras cuando son niños y al ser adultos se convierten en 26 por el endurecimiento de estas. Bueno, estas están separadas por unas almohadillas. Es como si fueran almohadas de silicón, ¿no? Estas son cartilaginosas, llamadas discos vertebrales. Las vértebras presentan diferentes tamaños de acuerdo a su posición que se ubican en la columna. Tenemos diferentes regiones. Tenemos la región cervical, la región dorsal, la región lumbar y la región sacra. En el adulto, como habíamos hablado, en la región sacra se van a unir o se van a fusionar para formar el sacro coxis. Muy bien, entonces, en la región cervical tenemos la siguiente cantidad de vértebras. Tenemos 7 en la región cervical. Acá en la imagen siguiente vamos a poder apreciar. Tenemos 7 en la región cervical, que es la parte de arriba. ¿Ven? Después vamos a ver en la parte dorsal, ahí tenemos 12 vértebras. En la región lumbar, que es la parte lumbar que dice, ¿no? Ahí tenemos 5 vértebras y en la región sacra o sacro, donde, como vemos en la imagen, tenemos 9 vértebras y cuando somos adultos estas vértebras se van a unir para formar el sacro y el coxis, como estamos viendo en las imágenes. Entonces, la región torácica, recordemos que también es conocida como la región dorsal. Bien, ahora hablaremos de la otra parte de nuestro esqueleto para facilitar nuestro estudio. Tenemos el esqueleto apendicular. ¿Y qué estudia el esqueleto apendicular? Incluyen los huesos de la cintura escapular, ¿ya? Es decir, la parte superior, los miembros superiores, incluyendo los huesos que comprenden en la parte del hombro. Bien, entonces tenemos también la cintura pelviana que comprende los órganos inferiores como estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, pelviana porque estamos hablando de la pelvis y escapular porque estamos hablando de la parte superior, el omóplato que es conocido como escápula. Bien, entonces continuamos. El hombro o cintura escapular tiene 2 huesos. Recordemos que solamente son 2 huesos. Estos huesos, el largo que cruza de un hombro hacia otro, en sí son 2 huesos, eso se llama la clavícula. Pueden tocarlo, está a simple vista, podemos palparlo. Si nosotros cruzamos la mano, ¿no? De un hombro hacia el otro lado y nos tocamos la espalda, vamos a encontrarnos con la clavícula. Está situada transversalmente entre el esternón y el omóplato, o más conocido como escápula.
El omóplato o escápula es un hueso del hombro que se encuentra en la parte posterior del tórax. Muy bien, ahora hablaremos de las extremidades superiores. Las extremidades superiores son 2 y cada una posee un total de 64 huesos. Estos están distribuidos en 5 segmentos, desde su raíz, que es la parte superior, hasta el extremo, ¿no? El hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Como podemos ver en la imagen, tenemos el hombro, el brazo, el hueso es el húmero, el antebrazo, que tenemos el radio y el cúbito, y la muñeca y la mano. Entonces, entraremos a hablar de lo que es la mano. La mano incluye 8 huesos que tiene en la muñeca, 5 huesos que forman la parte de la palma de la mano, 14 huesos forman los dedos, incluyendo el pulgar. Los huesos de la muñeca se denominan carpianos, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Estos huesos van a formar lo que es la muñeca, los carpianos. Los huesos que forman la palma de la mano, esos huesos se les denomina metacarpianos. Y los huesos que forman los dedos de la mano se le llaman falanges. Entonces, no olvidemos que tenemos 3 tipos de huesos: los carpianos, los metacarpianos y las falanges. La cintura pelviana. Muy bien. Es un anillo de huesos que están unidos aquí a la columna. Acá lo pueden apreciar en la imagen que está en la parte del fondo. Muy bien. Los huesos que conectan, estos huesos conectan a las extremidades inferiores. La cintura pelviana consta de los huesos de la cadera derecha y de la cadera izquierda, y también de la cadera izquierda. Cada hueso de la cadera es una unión o fusión grande aplanada y de forma irregular, y está compuesta por 3 tipos de huesos. Esto es el más grande, el ilión, el que vemos aquí que forma como un pequeño puente, es el pubis, y el arquito va a ser el isquion. Entonces los huesos de la cadera son 3: ilión, pubis e isquion. Ahora hay una curiosidad. La pelvis femenina es muy diferente a la pelvis masculina o de los varones. Difiere o son diferentes en el aspecto debido a que la mujer tiene una adaptación de la maternidad, por lo tanto, ¿no? Su pelvis es muy diferente. Aquí en la imagen podemos apreciar que los bordes del estrecho pelviano en el hombre son más delgados y su arco pubiano también. Sin embargo, en la mujer que está dispuesta su fisonomía interna para poder dar a luz o traer un niño, los bordes del estrecho pelviano son más amplios, casi circulares, y el arco pubiano es mucho más abierto para poder favorecer el nacimiento del niño. Bien, los miembros inferiores. Dentro de los miembros inferiores vamos a hablar sobre el muslo, la pierna y el pie. El muslo está compuesto por un hueso que es el más fuerte, el más duro de las extremidades, que es el fémur. Es el único hueso que comprende el muslo, no olvidemos, ¿ya? Posteriormente vamos a encontrar, se articula por 2 huesos la pierna. El más grande de los huesos se llama la tibia y conocido como canilla, ¿ya? Este hueso grande que vemos en la pierna es conocido como canilla. Bien, y el más pequeño que está a su lado y es mucho más delgado, tiene el nombre de peroné. Muy bien. Estos huesos son articulados por la rodilla y la rodilla está protegida y contenida por la rótula.
El hueso de la rodilla es la rótula, el hueso del muslo es el fémur y los huesos de la pierna son la tibia y el peroné. Enseguida vamos a ver los huesos del pie. Los huesos del pie están formados por 3 tipos de huesos. Unos son los tarsianos, que están ubicados en el tobillo. Los otros son los metatarsianos, que están ubicados en el empeine, y las falanges, que se encuentran en los dedos. Muy bien, espero que conozcamos un poquito más de lo que es nuestra estructura ósea. Muchas gracias y hasta pronto.